Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Estamos hablando de la bendita gracia de Dios en esta serie y hoy vamos a hablar, el título que le estoy dando a esta exposición es Afirmados por gracia. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 15 al 17 dice: Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Señor, bendice tu palabra como sueles hacerlos y por favor aplícala a nuestras vidas y a nuestros corazones en una etapa histórica en la cual tu palabra y tu consuelo son muy necesarios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, a veces en la vida cristiana encontramos personas, muchas personas, que a pesar de haber experimentado la salvación, emocionalmente se encuentran desbordados, con un desánimo profundo, gente que vive desconsolada, sin fuerza para poder seguir adelante con la carrera de la fe que tenemos que todavía correr hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Y entonces encontramos dificultades para ver cómo encaramos las tribulaciones y problemas que muchos cristianos alrededor del mundo padecen. Estoy leyendo en estos días un libro muy conmovedor, francamente, en donde se habla de lo que sufrieron algunos cristianos durante ¿cómo puedo llamarlo esto? No sé, cuando estaba la Unión Soviética en pie todavía, detrás de la cortina de hierro en Rumania, se llevaban a los cristianos y los torturaban de una manera que cuando leía los informes no podía creer que el ser humano pueda descender a un nivel tan diabólico que pueda encontrar placer en torturar lentamente a seres humanos. Es algo tremendo. Personas que por abrazar a Cristo son expuestos a cosas terribles que ni siquiera por decencia y respeto no menciono acá, pero lo que estoy leyendo me está partiendo el alma, es algo tremendo. En muchos de estos casos, sí, lo que en mis años de experiencia voy notando es que muchas personas o bien se alejan de la palabra de Dios, por alguna razón dejan de ir a las iglesias, escuchar las predicaciones, leer su Biblia, reflexionar en lo que tiene que decir el Señor. Mucha gente hace eso. Y otros lo que hacen es dejar de considerar la presencia y la participación que tienen el Señor y el Dios de nuestras vidas cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles. Para esas personas en circunstancias complicadas, que pueden ser variadas según el caso de cada uno, Pablo acá expresa un profundo deseo en su corazón, y es que Dios los conforte o los consuele y los confirme. Noten ustedes que dice allí en toda palabra y buena obra. Miren, verso 16 dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, verso 17, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Un error muy común en nuestros días que comete la gente cuando pasan por dificultades es buscar el confort y la confirmación en ciertos escapismos que no pueden lograr ese objetivo. Actualmente mucha gente se vuelca a los hobbies. ¿Entienden ese término? Pasatiempos.
No estoy diciendo con esto que los descalifico, es bueno tener un pasatiempo, cualquiera sea. Algunos hacen modelaje, o sea, haciendo aviones, barcos, haciendo rompecabezas, en fin, no sé, hobbies. Es decir, lo que hacemos es utilizar el tiempo libre para alguna actividad que nos oxigene o nos desintoxique. El problema está cuando el hobby se convierte en el medio de escape de los problemas. El hobby no te va a resolver los problemas. Simplemente va a distraerte un tiempo, un rato de esos problemas, pero van a seguir allí. Otros se vuelcan a los amigos. Cuando yo era muchacho teníamos la costumbre de reunirnos los muchachos del vecindario en una esquina y a veces pasábamos 3, 4 horas, recuerdo, hablando de nada, un poco de fútbol, un poco haciendo bromas y después pasábamos el tiempo ahí estando juntos. No se nos resolvían los problemas, simplemente era una distracción, un pasatiempo. En la actualidad mucha gente se vuelca en los amigos virtuales. Tenemos ahora los medios estos tremendos que nos da la tecnología, hoy muy mal usados muchas veces, y en donde tenemos la oportunidad de abrirnos al mundo, y el mundo se abre a nosotros y llega a una pantalla en un cuarto de la casa. Y allí tenemos contacto con un montón de personas que a lo mejor no vimos y no vamos a ver jamás. Muchos en silencio se vuelcan a esos amigos virtuales que nunca van a conocer como medio de escape a los problemas de la vida. Hay muchos que se dedican al ejercicio físico. ¿Estoy diciendo que está mal eso? No. El médico a mí me mandó a hacer ejercicio. No lo estoy haciendo ahora, pero debería. Pero una cosa es hacer ejercicio como para mantenerse más o menos bien, caminar, hacer algo, deporte. Otra cosa es cuando eso se convierte en el todo, en lo importante. Hay gente que vive para hacer ejercicios, escapando del mundo y la realidad. Terapia psicológica. Hay personas en algunos países de Latinoamérica que si usted no tiene un terapeuta, tiene un problema. Cuando en realidad usted va a buscar un terapeuta cuando tiene un problema. Es chic tener un terapeuta. ¿Cuál es tu psicólogo? ¿Cómo te va con tu psicólogo? Y todo el mundo ahora se puso de moda el tener a su propio psicólogo. Películas, series de televisión. Una cosa es distraerse con una película y otra cosa es pasarse todo el día prendido al televisor, viviendo en el mundo de las fantasías. Estos programas que nos sacan de la realidad, de nuestros problemas y nos meten en un mundo que no existe. Cierto tipo de música. En la actualidad tenemos ahora, a través de estos medios también, música de laboratorio, diseñada, creada especialmente para sacarnos del estrés y las preocupaciones y tenernos en un momento de, no sé, droga musical. La meditación trascendental, no sé qué tan popular es ahora, pero también en años atrás se usaba como una manera de escapar a los problemas, de relajarnos, como si la meditación, el quedarse pensando en la nada, pudiese resolver los problemas que encaramos en la vida. Lo que a mí me llama mucho la atención es que la gente echa mano de muchas de estas cosas y muchas más, pensando que, en fin, pueden hacer alguna cosa para resolver los problemas. Y cuando se dan cuenta a la postre de que esto no funciona, tienen que volver otra vez a estas cosas que acabo de mencionar y caen en un círculo vicioso del cual no tienen escape, no tienen salida. Viven constantemente drogados con estas cosas. Y sus vidas, después que pasa ese momento de distracción, viven en la agonía y la desesperación. ¿Por qué sucede esto? Porque descubrimos que esas cosas no pueden ayudarnos. Nos distraen, pero no pueden resolver los problemas que encaramos en la vida todos los seres humanos, no solamente los creyentes, pero toda persona que pasa por esta vida. Pablo lo que me llama la atención, y es un hombre de admirarse, lo que fue este caballero, pero fue un hombre que apela a una fuente más efectiva de ayuda
para los casos cuando tú y yo encaramos problemas en la vida. Es decir, para recibir el conforto, el consuelo y además la confirmación, dice este hombre en el verso 17. Y que eso lo encuentra nada más ni nada menos que en la presencia del Señor y nuestro bendito Padre Celestial. No estoy acá hablando de iglesias en donde se habla de Dios. Estoy hablando que busquemos al Dios del que se habla en las iglesias. En la actualidad lo que hacemos es ir a la iglesia a donde me hablen de Dios. Y mucha gente se encierra en un edificio, pero después que salimos de la iglesia lo dejamos a Dios ahí adentro. No, te estoy diciendo que salgas a buscar al Dios del cual te van a hablar en la iglesia, que es muy diferente. Y eso es lo que quiere el apóstol Pablo, que si vamos a la iglesia es para encontrar a ese Dios del cual predican allí, para que Dios mismo pueda entonces ayudarte en los problemas. No dice que van a desaparecer los problemas, pero te va a dar el consuelo y la firmeza para encarar esas situaciones. ¿Qué es lo que estaba pasando con los tesalonicenses para que el apóstol Pablo se viera impulsado a escribir estas líneas que les manda? Bueno, el testimonio interno de la carta nos da un poco de detalles. Si ustedes se van al capítulo 1, versos 4 al 6, por ejemplo, muchos de los cristianos eran perseguidos por sus convicciones. Dice que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Verso 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Estos hermanos encaraban la disyuntiva de cómo enfrentar la situación frente a la persecución que recibían de una sociedad que no entendía qué era lo que estas personas predicaban y hacían. Se sumaba a eso la confusión doctrinal. Hoy día esto es una cosa patética, ¿no? En el capítulo 2, versos 1 y 2 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y vuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Había personas que perturbaban la fe y la tranquilidad de estas personas respecto al retorno de Jesucristo. Verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino que sin que antes venga la apostasía, etc. Y tenemos, por supuesto, en el capítulo 3, este hombre nos habla de una vida de ocio, justamente producida por la confusión que había en la gente. Desde el versículo, después lee bien en casa, el versículo 6 al 12, está hablando que la persona tiene que dedicarse a trabajar, no a quedarse allí haciendo la misma nada. Hoy día vivimos en una sociedad en donde una cantidad enorme de personas viven parasitando la sociedad. Viven sin hacer nada a espaldas de otros. Nuestra Latinoamérica hoy con los subsidios está dando lugar a este tipo de mala costumbre, una cultura de la vagancia, de los haraganes. Nadie quiere trabajar. Estas cosas trajeron aparejado en los creyentes de Tesalónica la confusión, el desánimo, la perturbación, exactamente lo mismo que estamos observando hoy. Hay cantidad enorme de personas en nuestro tiempo que han ido a la iglesia y han salido decepcionados, hartos, cansados, totalmente desconsolados. Una confusión general, colectiva. Justamente porque vamos a buscar las cosas equivocadas en lugar de buscar el consuelo y la confirmación del Señor. Pablo está expresando acá un deseo profundo, interno, y es que los creyentes sean consolados y sean confirmados en la fe. Pero cuidado con eso, porque no es el apóstol Pablo, ojo, el que consuela y confirma a los creyentes. Si bien es cierto que Dios lo usó a Pablo para escribir esta carta.
Hoy entendemos que por inspiración Dios movió a los hombres que tenemos hoy en las Escrituras para hablarnos, pero es Dios el que está hablando. Así que, ojo, si bien es cierto que Pablo envió la carta, no es Pablo el que tiene la potestad o la capacidad de confirmar, de consolar a estas personas. Es el Dios de Pablo. Por eso este hombre arranca en el verso 16, no yo, Pablo, sino el Señor y nuestro Dios. Él es el que va a llevar a cabo este asunto. A veces nosotros vamos a buscar la consolación en un ser humano, en un caudillo, un líder espiritual. Y mucha gente se frustra porque ven a una persona que también necesita lo mismo que necesitamos nosotros. Estás yendo a la fuente equivocada. Dios, nuestro Señor, es el que puede darnos el consuelo y la confirmación cuando estamos pasando por problemas, incluso el desánimo que muchas veces trae aparejado la frustración y cuando vemos que estamos atribulados en la vida que profesamos en el Señor. Otro detalle, y acá entro un poco a lo técnico, que hay que tener en cuenta, no es solamente la comprensión de estas palabras, sino cómo las aplicamos a nuestra vida, estas palabras que dice el apóstol Pablo. Y lo notamos en cuanto a la aplicación se refiere cuando utiliza, por ejemplo, lo que en gramática llamamos un genitivo. El genitivo ustedes lo notan cuando dice allí, por ejemplo, nuestro Señor. Fíjense ahí en el verso 16, dice nuestro. Y luego dice nuestro Padre. Eso es un genitivo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? El genitivo se utiliza para dar la idea de posesión de algo, es cuando tenemos algo, cuando tenemos la pertenencia de algo, el origen de algo, y en algunos casos se utiliza en cuanto a la relación que tenemos con algo, o en este caso con alguien. Así que el genitivo en este caso remarca, afirma y además refuerza la relación personal que tenemos nosotros con nuestro Señor y nuestro Padre Celestial, el ser divino. Por eso dice nuestro. No quiere decir que es un patrimonio, que es mío, es la cosa que yo tengo. Ese nuestro está hablando del vínculo estrecho que tenemos con el Señor debido a la obra de salvación. Ahora, estas cosas que concede el Señor y nuestro Padre Celestial, noten que son concedidas a nosotros, repito, no por Pablo, sino por el Señor y el Padre Celestial. Son concedidas a los creyentes, número 1, dice allí, habiéndonos amado, la segunda parte del verso 16. Número 2, habiéndonos dado eterna consolación. Noten que la dio en el pasado, pero esa consolación es eterna, es para siempre. Y haciendo un paréntesis acá, yo creo que, y esto hablamos ya basados en Efesios capítulo 2, cuando dice que por gracia somos salvos, está indicando la seguridad que tenemos de la salvación. Hoy día hay un gran debate entre si se pierde o no se pierde la salvación, y eso ya lo he tratado. Basado en lo que dice Pablo, no lo que yo pienso. Hoy este tema, lo indiqué en el pasado, se aborda más desde la perspectiva de la idiosincrasia de uno, lo que la persona piensa en lugar de lo que me dice la Escritura. Y es así como se debate el tema de la salvación. Pero cuando miramos este pasaje, noten cómo apoya la tesis que planteé, que la salvación que tenemos en Cristo es segura y es eterna. Dice en este caso otra vez que nosotros hemos sido consolados eternamente, o sea que lo que Dios nos concedió no se pierde, es algo que tenemos. Y luego dice, habiéndonos dado buena esperanza. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero ¿dónde dice ahí el texto habiendo? No, lo estoy poniendo yo entre paréntesis porque todas estas expresiones, cuando dice Steve en su Biblia, nos amó, nos dio consolación y buena esperanza, todas en el original son todos participios. En la traducción, aunque está bien la traducción, pero se pierde un poquito la fuerza de lo que está diciendo Pablo. Por eso es que le agrego ese habiendo, porque el habiendo en nuestro español le da ese sentido artificial a ese texto. Es un participio, es un verbo adjetival.
es habiéndonos amado, habiéndonos dado eterna consolación, habiéndonos dado esperanza, que el apóstol Pablo afirma, nosotros ahora somos confortados y confirmados en la fe. Es algo muy hermoso esto. Y noten que todo esto que estoy diciendo ahora nos trae otra vez al tema de toda la tesis de toda la serie que tiene que ver con la gracia de Dios. Dice que nos amó, nos dio eterna consolación y esperanza, y todo esto, dice al final del verso 16, por la pura gracia de Dios. No porque tú y yo lo merecemos, sino porque simplemente así le plujo a nuestro Dios. Hermano, si estás pasando por algún problema, si estás encarando situaciones duras, difíciles, no encuentras luz al final del túnel, estás desanimado, desconsolado, bueno, toma nota y encuentra ánimo en esto que te está diciendo el apóstol Pablo. Recuerda estas cosas, que habiendo sido amado, habiendo recibido eterna consolación y habiendo recibido esperanza de parte del Señor y nuestro Padre Celestial, nada más ni nada menos, entonces confía ahora en el consuelo que te otorgan ellos y que te quieren afirmar como hijo de Dios. No que vayas doblando la espalda, sino que camines derecho y confiado en el Señor. Por lo tanto, busca y cobíjate en la gracia de Dios que quiere manifestar y ha manifestado en cada una de nuestras vidas. Y es por esa seguridad que nosotros tenemos, según nos plantea el apóstol Pablo, es que este hombre ahora asume la autoridad de apóstol y nos ordena, en el versículo 15, estad firmes. Y además, no se olviden de retener la doctrina que habéis aprendido. Ahora, noten ustedes que por el mero hecho de haber recibido la gracia de Dios manifestada en su amor, en su consuelo y en su esperanza, Pablo ahora nos hace a vivir, nos llama, o nos hace llamado, debo decir, a vivir vidas agradecidas al Señor debido a estos beneficios. Es decir, agradecidos por la gracia de Dios que se manifestó a cada una de nuestras vidas. No lamentando por los problemas que encaramos, desanimándonos, perdiendo la pasión, el entusiasmo por las cosas de Dios, que es un fenómeno que muchas veces sucede. Por lo pronto dice en el verso 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros. Ahora, cuidado, uno puede decir, bueno, a ver, exegéticamente, Pablo está diciendo nosotros, el equipo ministerial, damos gracias a Dios por ustedes. Pero resulta que Pablo da gracias por los beneficios que Dios está mostrando hacia esas personas. Por lo tanto, esas personas por las cuales Dios agradece a Dios, deben también dar gracias por los beneficios que ellos están recibiendo, ser benefactores de la gracia de Dios. Ahora la pregunta es ¿por qué Pablo da gracias? ¿Y por qué deberíamos nosotros dar gracia? Y dice este hombre, fíjense en verso 3 en la segunda parte, por la obra de elección, el haber sido escogidos. Dice, debemos dar gracias de que Dios os haya escogido desde el principio. Y dice escogidos para la salvación. Qué hermoso es esto. Ayer conversaba con unos hermanos acerca de los días cuando conocí a Gloria. Yo no conocía al Señor. Era un bribón. Un hombre sin rumbo, joven, en aquel entonces. ¿Por qué hoy estoy acá? Y no me refiero acá en el púlpito. Acá donde están ustedes en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque Dios en algún momento me eligió para salvación. Yo no fui a buscarla la salvación, ni pensaba en la salvación, no sabía lo que era eso. Pero Dios, en el tiempo, en su voluntad, me salvó. Y lo mismo hizo con todos ustedes, los que conocen a Cristo Jesús. Y noten que interesante porque dice que la salvación no precede a
a la elección. Es al revés. La elección es la que precede, en este caso, a la salvación. A ver, cuando dice este hombre allí, principio, ¿a qué se refiere Pablo con el principio? Bueno, se está refiriendo precisamente al eterno y soberano propósito de Dios para salvarnos. Es lo que Pablo trató en la tesis de Efesios capítulo 2, o capítulo 1, debo decir. Que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para llegar a ser hijos suyos, hijos adoptidos, predestinados para eso, para ser adoptados con tal propósito, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, no la mía o la tuya. Esa elección que efectuó el Señor de cada uno de nosotros fue hecha por su pura y absoluta gracia soberana. Por eso es que nosotros hoy, hermano, tenemos que ser agradecidos. Decirle a Dios en todo momento, Señor, gracias, porque yo tendría que estar perdido eternamente y sin embargo pusiste tus ojos en mí y me escogiste, el misterio de la elección. Y en su momento viniste a salvarme en Cristo Jesús para tu gloria. Así que andar por la vida cristiana desalentados y sin firmeza muestra una actitud hasta cierto punto de ingratitud hacia Dios por lo que hizo y por lo que hace en cada una de nuestras vidas. La segunda cosa, versículo 14, es que tenemos que ser agradecidos también por el llamado y la gloria. O sea que no solamente nosotros fuimos escogidos, como dice en el verso 13, sino que además fuimos llamados en el tiempo mediante la predicación del Evangelio. Y esto es tremendo porque nos da una perspectiva un poco más amplia de lo que hacemos realmente cuando compartimos el Evangelio con alguien. El Evangelio está llamando a elegidos, no sabemos quiénes son, predicamos por todas partes, pero llamamos a aquellos que Dios salva y los llama a través de tu persona hablando a alguien. Por eso es importantísimo compartir la fe con otros. Jesús dijo que vayamos, le dijo a los discípulos, y esto después se hizo extensivo a la iglesia, que vayamos a todo el mundo y les hablemos del Evangelio, que hagamos discípulos, seguidores de Cristo, de las personas en la sociedad. Y noten ustedes que dice que fuimos llamados para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la manifestación futura de la gloria, la hermosura, el esplendor de la persona de nuestro bendito Salvador, que lo vemos en la cruz todo estropeado, pero lo vamos a ver en todo el esplendor de la gloria con la cual lo vistió el Dios en su triunfo. Nosotros podemos apreciar algo de esa bendita gloria a través de las Escrituras, y pienso cuando en el libro de Apocalipsis aparece el Señor en gloria a los ojos de Juan, preso, atribulado, cansado ya, golpeado por la vida, por el servicio al Señor. Aparece el Señor y dice, y ve a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último. Un día vamos a poder ver
el resplandor, y para eso el Señor nos escogió y nos dio la salvación, para que podamos disfrutar la gloria y el resplandor de la gloria de nuestro bendito Señor, que dio la vida en la cruz para consolarte, para salvarte, para darte la vida eterna. Por eso tenemos que estar agradecidos al Señor. Agradecidos por haber sido elegidos, agradecidos por haber sido llamados y por darnos la promesa de que vamos a ver su gloria. Y número 3, agradecidos por la gracia de Dios, versículo 16 al final. Todo esto dice que es por gracia. Agradecidos por el favor inmerecido que Dios dispensó hacia cada uno de nosotros. Pablo da gracias en el versículo 3. Y nosotros, yo pensaba, pero a ver, ¿estamos dando gracias a Dios? ¿Hasta qué punto? ¿Qué entendemos por darle gracias a Dios? No solamente es darle gracias con la boca, pero Pablo está hablando de la aplicación de estos principios en la vida, cómo debemos vivir a pesar de las dificultades. Repito, el testimonio interno de la carta nos habla de creyentes que eran atribulados por la fe cristiana. No es que estaban tranquilos, personas perseguidas y enfrentando los problemas de falsas doctrinas y falsos maestros que querían llevarlos cautivos. Y sin embargo, Pablo dice, tienen que ser agradecidos en la manera de vivir, la manera de expresarse como cristianos. Yo sé que hay muchos cristianos que hoy en oración dicen, te doy gracias, Señor, pero ¿lo vivimos eso? ¿Vivimos una vida de gratitud a Dios? ¿O es simplemente algo verbal nada más? Por eso es que el apóstol Pablo nos hace a nosotros este llamado en el versículo 15, que nos mantengamos firmes, a pesar de las dificultades. Y número 2, que mantengamos la doctrina que hemos aprendido de los santos apóstoles. Lamentablemente hoy la iglesia lo que está haciendo es prendiéndole fuego a esas doctrinas, no le está prestando atención a esas cosas. Así que debemos ser agradecidos. Debemos mantenernos firmes por la gracia de ese Dios que nos ha amado, que nos ha consolado, que nos ha dado esperanza y hoy al presente es un Dios que nos confirma o nos consuela y además nos establece, nos pone bien parados en medio de las circunstancias difíciles. En conclusión, hermano, sin duda que hay momentos en la vida de cada uno de nosotros, tal vez hemos pasado o tal vez estás atravesando, o no me cabe duda que en algún momento, si no ha pasado, va a pasar, vas a tener que encarar dificultades. El Señor mismo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Nunca prometió que si venimos a seguir a Cristo, se van a solucionar todos los problemas que encaramos en esta vida. Hay quienes prometen eso, Personas que hoy dicen, si usted por un lado trae la chequera y por otro lado viene a esta iglesia, acá le resolvemos todos los problemas. La enfermedad, la falta de trabajo, problemas familiares. Acá tenemos la lámpara esa de Aladino que usted la frota, y acá entonces sale el genie de la botella y le arreglamos todos los problemas, todos los deseos que usted tiene. No, Señor. Jesús nunca prometió eso. Eso le prometen hoy en los púlpitos, pero eso no es lo que nos promete el Señor. Es lo que nos va a estar con nosotros ayudándonos en medio de esas situaciones. Así que no me cabe duda que vas a encarar momentos difíciles en que nos toque pasar, igual que los tesalonicenses, por diversas pruebas y dificultades. Pero la gracia de Dios te recuerda el amor de Dios, el consuelo de Dios, la esperanza del Señor. Y todo esto, dice este hombre, que es por la pura y absoluta gracia de Dios. Tú no puedes levantar la mano y decirle a Dios, demando que te acuerdes de mí. Demando que me ayudes. Demando que hagas algo. Antes que levantes el puño, Dios ya extendió la mano diciendo, aquí estoy para darte lo que necesitas. Y lo hago no porque lo mereces. Si no hubiese enviado a Cristo a morir en la cruz del Calvario, extiende la mano y da los beneficios porque te ama, porque te ha escogido para mostrarte tu gracia, la magnitud de su beneplácito cuando pasamos por dificultades.
Corrie ten Boom fue una cristiana holandesa que junto con su familia ayudó a muchos de los judíos que pasaban muchos problemas durante la Segunda Guerra Mundial. Escondían a los judíos para salvarlos de la opresión y aún la tortura y todo lo que desencadenó ese partido político desastroso en el siglo XX. Sin embargo, aún con todas las buenas intenciones que tuvieron, eventualmente fueron arrestados y llevados todos a un campo de concentraciones en Ravensbrück, creo que se llama el lugar. Carrie pasó los horrores inimaginables en ese lugar. Fue sometida a todo tipo de torturas y maltrato. Algunos de los que estaban allí, compañera de ella, murieron. Y esta mujer sufrió los horrores a los cuales eran sometidos los prisioneros civiles y también de guerra durante esa nefasta etapa de la historia del siglo XX que hoy muchos están olvidando. Inclusive algunos se levantan hoy diciendo que nunca sucedió tal cosa, que fue una propaganda por parte de ciertos círculos de la sociedad, una cosa que no se puede entender. Sin embargo, lo que llama la atención es que durante ese tiempo esta mujer que experimentó los abusos de aquel campo de concentración, sin embargo encontró el consuelo y la fuerza que otorga su Dios en quien puso toda su confianza en esos momentos más difíciles de su vida. Después de la guerra, y creo que por ahí anda una película, no sé, hay un libro, estoy seguro de ello, del testimonio de esta mujer. Esta señora compartió el evangelio, no solamente con la gente con quienes hablaba, pero inclusive llegó a perdonar a sus captores, aquellos hombres que le habían hecho las 1001 en esas condiciones. Y no de perdonarlos porque la Biblia dice que hay que perdonar, lo hizo de corazón. Pudo abrazarse con ellos, pudo llorar con ellos. Hombres que, impactados por su actitud, vinieron a los pies del Señor. Y uno se pregunta, ¿de dónde esta mujer sacó semejante fuerza? Bueno, esa fuerza la sacó en la presencia del Dios que la amó, que le dio consuelo y que le ayudó en los momentos más tormentosos de su vida, viendo cómo sus amigos, sus familiares morían en ese campo de concentraciones. Y aún así esta mujer encontró el néctar de la gracia de Dios. Y quedó así como un ejemplo de tenacidad y de amor, no solamente por su Dios, pero el amor por esos captores que no merecían nada de ella. Y pudo mostrarles a ellos lo que es el amor transformante de Dios, el cual ahora el apóstol Pablo quería mostrarles a los hermanos en Tesalónica. Esta historia, hermano querido, ilustra poderosamente cómo la gracia de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, no solo nos va a consolar y nos consuela en los tiempos más difíciles que tenemos que atravesar, pero además nos capacita para poder perdonar y para poder vivir la vida cristiana a las alturas de aquellos que jamás lo podrán alcanzar si no es por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Hermano, no estoy minimizando los problemas. Tal vez estás sufriendo en estas horas. Pero recuerda que la gracia de Dios está a tu disposición. Y Dios está dispuesto, como dice Pablo acá, a confortar tu corazón y confirmarte en toda buena palabra y toda buena obra. Confía en el Señor, descansa en el Señor. No te escapes de los problemas, enfréntalos agarrándote fuertemente de la gracia de nuestro bendito Dios, el favor que ninguno de nosotros merecemos, pero que Dios pone a nuestro alcance. Confía, hermano, sigue corriendo la gracia de nuestro Dios. Padre, muchos prometen hoy soluciones utópicas, fantasías, castillos en el aire, espejismos. Nos quieren sacar de la realidad para sumergirnos en un mundo que no existe,
una vida que no existe. Sombras. Ayúdanos, por favor, a que abramos los ojos y veamos la vida como tú, Señor, la diseñaste. Encaramos problemas, dificultades, el cuerpo, el alma. Nuestra mente a veces es desafiada. Vivimos tratando de esquivar los problemas de todos los días. Sufrimos pérdidas de seres queridos, pérdidas económicas, pérdidas en nuestra ubicación social, de todo tipo, Señor. Somos confundidos con la predicación falsa de tu palabra, amenazados constantemente en los trabajos, en la familia, por el hecho de alinearnos con Cristo. La vida no es fácil, Señor. Te imploramos que nos ayudes en esas horas, que no nos desanimemos, que no te abandonemos, que no cerremos las Biblias, que no cerremos el corazón. Que podamos abrir nuestros ojos y contemplar la gloria de tu gracia, que nos ofrece no solamente el perdón y la vida eterna, sino la compañía y ahora el consuelo y la confirmación, mientras nos toca caminar por estos días tormentosos. Ayúdanos, Señor. Tómanos en tus brazos. Llévanos, Señor, atravesando todas esas dificultades y que podamos experimentar una aventura contigo cuando nos llevas de un lugar a otro mirando tu gracia. Bendice a mis hermanos. Bendice a todas las personas que te buscan con fe. Te ruego por el pueblo americano, Señor, que en estas horas está pasando por una prueba tremenda. Ayúdanos, por favor, Señor. Te necesitamos hoy más que nunca. Te lo pedimos con toda humildad, en el nombre precioso de Cristo Jesús y para su gloria. Amén.